En esta oportunidad les voy a hacer unas pequeñas reflexiones y sobre todo muy prácticas sobre el ejercicio del derecho de acción en materia de títulos valores. Quiero darles unos tips, unas recomendaciones a las cuales nos debemos sujetar todos los abogados cuando los clientes, nuestros usuarios de nuestro servicio profesional, se acercan a nuestras oficinas y quieren hacer uso de este ejercicio de derecho de acción. En primer lugar, tener en cuenta que los títulos valores deben cumplir unos requisitos de orden general y que son comunes para todos los títulos valores y los vamos a encontrar condensados en el artículo 620 y 621 del Código de Comercio. Básicamente es la mención del derecho que el título incorpora, la firma de quien lo crea, el lugar de cumplimiento y la fecha y lugar de creación. Como les dije, comunes y obligatorios para todos los títulos valores. De igual manera, como son varias las especies de títulos valores que regula la norma mercantil, entonces hacerle el examen a cada especie de título valor en particular. Entonces, ¿qué requisitos debe llevar la letra de cambio ya de forma particular? Bueno, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, por ejemplo. En el pagaré, la promesa de pagar una determinada suma de dinero. En el cheque, la orden que le damos al banco girado de que pague también una determinada suma de dinero al tenedor o al beneficiario de este cheque y así de modo particular para cada título valor. Sin el cumplimiento de esos requisitos de orden general y de orden especial, la verdad no tendría éxito el ejercicio de nuestro derecho de acción porque es lo primero que el juez en el examen de la demanda va a mirar que el título cumpla con estos requisitos. Bueno, en segundo lugar, mirar otros aspectos relacionados con la forma de diligenciamiento del título valor. Como es bien sabido por todos nosotros, los títulos valores se pueden diligenciar en blanco y eso es de usual ocurrencia, por ejemplo, en el pagaré. Yo creo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de haber solicitado un crédito a una entidad financiera. Y lo primero que ellos nos hacen es firmar el pagaré en blanco y la carta de instrucciones. Entonces, es válido y es permitido por la normatividad mercantil los títulos valores en blanco y en el momento en que vamos a hacer uso de los derechos incorporados en el título valor, el tenedor legítimo podrá llenar estos espacios en blanco, pero de conformidad con las instrucciones que han quedado incorporadas en la carta de instrucciones. Luego, ¿qué quiere decir? Que el título será diligenciado conforme a las indicaciones que ha dado su creador, su suscriptor. Esto es un asunto que es objeto de prueba y normalmente la prueba es una prueba de carácter documental porque si nos vamos a ir a la prueba testimonial, pues una puede ser la versión que nos dé el deudor y otra el acreedor y de pronto no lleguemos al acuerdo de que esas eran las instrucciones dadas en materia del diligenciamiento del título valor. También hay que tener en cuenta un aspecto muy especial y es el de la circulación del título valor en blanco. El título valor puede ser negociado en blanco y a su vez si yo lo negocio en blanco, lo pongo en circulación en blanco, lo negocio, se lo transfiero a otra persona porque los títulos valores son bienes mercantiles que pueden ser transferidos de una persona a otra, debe ir también acompañada de la transferencia de la carta de instrucciones para su diligenciamiento. Pero si una persona recibe ese título valor, lo negocia después de haber sido diligenciado, llenado, de acuerdo a la orden que dio o a las indicaciones que dio el suscriptor del título valor, pues ese tercero se entenderá que es un tercero de buena fe que a él no le pueden en un momento dado ser expuestas razones por las cuales en su oportunidad pueda decir que se diligenció sin tener en cuenta las indicaciones o el acuerdo de voluntades que tuvieron los creadores del título valor. Luego, ese tenedor es de buena fe, exento de culpa, y será válido y efectivo para dicho tenedor el título en las condiciones en que lo ha recibido y lo podrá hacer valer como si se hubiera llenado de conformidad con las autorizaciones dadas.
Bueno, de especial importancia también revisar el tema del endoso. Es bien conocido por todos nosotros que los títulos valores son llamados para la circulación, para la transferencia de manos de una persona a otra. Y los títulos circulan a través del endoso. ¿Qué es el endoso? Es una cláusula accesoria e inseparable del título valor donde de manera expresa el tenedor legítimo del título, el beneficiario, pone a otra persona en su lugar de beneficiario dentro del título valor. Entonces, en el caso de la letra de cambio, el beneficiario de esa letra de cambio a quien se le debe hacer el pago en la oportunidad del vencimiento, la negocia con un tercero, la transfiere y la forma de hacer expresa esa negociación que debe ir impresa en el título valor es perfeccionando el endoso a través de la firma. Él transfiere los derechos en forma limitada o ilimitada. ¿Por qué razón? Porque hay varias modalidades de endoso y dependiendo de la modalidad de endoso, el endoso será la transferencia de algunos derechos o parte de los derechos. ¿Cuándo hacemos una transferencia plena de los derechos incorporados en el título valor? En el endoso en propiedad. Cuando yo transmito absolutamente todos los derechos, tanto los principales como los accesorios, es decir, transfiero la propiedad respecto del título valor. ¿Y cuándo son limitados? Cuando solamente estoy transfiriendo unos derechos, ¿como cuáles? Como el derecho a cobrar el título valor, hacerlo efectivo. Entonces estaré constituyendo un endoso en procuración o al cobro o judicial, como algunos le han llamado, ¿y es para qué? Para que es el endoso que normalmente nos hacen a los abogados cuando no queremos, redactar un poder, el contrato de mandato. Entonces, lo más fácil es decirle al usuario, al cliente, al usuario de nuestros servicios, fírmeme por detrás que me lo endosa en procuración o al cobro o me hace un endoso judicial. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el derecho que transmito? Solo el derecho a cobrar la suma incorporada en el título valor. También está el endoso en garantía. Los títulos valores, como bienes que forman parte del patrimonio de la persona, pueden ser dados en prenda, en garantía de otras obligaciones que el tenedor del título valor, el propietario del título valor pueda adquirir. Entonces, a manera de ejemplo, yo voy a celebrar un contrato de compra-venta, donde se me está concediendo un plazo para el pago del precio del contrato de compraventa de un inmueble o de un vehículo y le digo al vendedor, mira, le doy en garantía, en prenda, este cheque que me lo van a pagar en 60 días. Listo, constituimos un endoso en garantía porque así lo damos, entonces limito el ejercicio del derecho, la persona lo podrá cobrar, pero no cobra para sí mismo, cobra para otro. En la oportunidad en que se dé el vencimiento de ese cheque o de esa letra de cambio o de ese pagaré, porque opera para los tres títulos valores, ese tenedor del título valor en su condición de endosante en garantía podrá cobrar sí, pero no para hacer el uso de ese dinero para su propio beneficio, sino para decirle a quien se lo dio en garantía, mire, ya cobré el título, los 50 millones que incorporaba el título, entonces ahora sí, de ahí usted me paga el saldo del negocio que tenemos pendiente, listo. Entonces ahí, como vemos, no transfiero la propiedad, sino solamente el derecho a tener un patrimonio representado en ese título, pero como garantía de otra obligación. Entonces tendremos el endoso en propiedad que transfiere la propiedad del título, el endoso en procuración, solo el derecho a cobrarlo, a ser exigible el cumplimiento del derecho incorporado y el endoso en garantía como un derecho que garantiza que forma parte del patrimonio de otra persona. Otro aspecto que debemos tener en cuenta para el ejercicio de la acción cambiaria es el relacionado con el instituto jurídico del aval. El aval es una modalidad de garantía, bien sea total o parcial, de las obligaciones cambiarias y se concreta mediante una firma que se coloca al pie de un título valor o en hoja adherida a él, como lo permite el Código de Comercio.
Entonces, si vamos a hacer uso del derecho de acción en materia de títulos valores, pues también iremos a mirar qué formas de garantía se han constituido, porque en la medida en que haya garantías, habrán mayores posibilidades del cumplimiento de la obligación cambiaria. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como dijimos, es una modalidad de garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que al lado del obligado cambiario, de la persona que debe pagar o hacer efectivo el derecho incorporado en el título valor, va a haber otra persona que en su condición de avalista está respaldando en las mismas condiciones del obligado cambiario el cumplimiento de la obligación. Dice que se puede constituir de manera general o parcial. Entonces, bueno, ¿cómo se formaliza el aval? Entonces, expresamente debe ir escrito en el título o en hoja adherida a él. ¿Cómo se constituye? Por la expresión por aval u otra forma equivalente. Entonces podría ser por aval, garantizo la obligación, respaldo la obligación del deudor o cumpliré la obligación. Alguna expresión que implique para el tenedor del título que hay otra persona que se está responsabilizando del cumplimiento de esta obligación. Si el aval es parcial, porque el aval hay dos modalidades de aval, parcial o total. ¿Qué quiere decir? El avalista, la persona que garantiza el cumplimiento de la obligación, tiene la facultad de decir que respalda solamente un porcentaje del cumplimiento de la obligación y si no dijere nada, el Código de Comercio nos indica que entonces hemos de entender que lo garantiza en su totalidad. ¿Listo? Entonces puede ser parcial o total. También puede ser que en el título valor haya más de un obligado, haya más de un girado en la letra de cambio, haya más de un otorgante de una promesa en un pagaré. Entonces puede ser que el avalista solamente decida respaldar el cumplimiento de la obligación en uno de estos obligados. Entonces, avalo el cumplimiento de la obligación de A o de B. Si no se dice nada, se entiende que se avala o se respalda el cumplimiento de la obligación de todos los obligados cambiarios que estén ahí. Es una obligación principal. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a esperar que primero el deudor que recibió el beneficio con el diligenciamiento del título valor cumpla y después cumpla el avalista. No, el beneficiario del derecho incorporado en el título valor, el propietario del título valor puede ejercer su acción frente al avalista solamente o frente a los dos o solamente frente al obligado que recibió el beneficio directo del título valor y dejar y en fecha posterior, dependiendo cómo le vaya, le cobre al avalista. ¿Qué es lo más recomendable? Que de una vez nos vayamos con las dos personas en ejercicio de la acción cambiaria porque serán dos patrimonios o tres o los tantas personas involucradas los que respondan con el cumplimiento de la obligación. Otro instituto jurídico de especial importancia cuando vamos a hacer uso del derecho de acción en materia de títulos valores es el que tiene que ver con el del aval. Recordemos que el aval es una modalidad de garantía total o parcial de las obligaciones cambiarias y que se concreta mediante la firma que se coloca al pie de un título valor o en hoja adherida a él. ¿Qué quiere decir? Que hay varias modalidades de aval. Entonces, la que se perfecciona en el propio documento o en hoja adherida a él. Pero debe haber una particularidad y es que no puede separarse esa hoja adherida del título valor. Si el título valor circula, debe circular también con la hoja adherida que constituye la garantía. ¿Cuál es el requisito especial que debe llevar? La firma de quien lo crea, de quien presta el aval, perdóname. Y se expresa con una fórmula que diga por aval u otra equivalente. Sí es importante que diga eso, ¿por qué razón? Para entender que la persona que está ahí al lado está respaldando el cumplimiento de esa obligación. Para que, en primer lugar, el beneficiario del título valor sepa primero a quién se dirige, aunque no está obligado de dirigirse primero al obligado principal, porque también el aval es un obligado principal que está al lado del deudor de ese título valor, pero pues sí sería lo correcto, lo más usual es que primero quien recibió el beneficio del título valor sea quien soporte la carga del cobro, bien sea por la vía judicial o extrajudicial. Hay una modalidad de aval y es la relacionada con
la garantía total respecto del derecho incorporado en el título valor o parcial. ¿De qué manera? Porque se puede constituir respecto de parte del derecho incorporado en el título valor un determinado porcentaje. Si no se dice nada, se entiende que es respecto de la totalidad. O frente a algunos los obligados en el título valor. Entonces, si son 3 los obligados cambiarios, el avalista tiene la facultad de reservarse el derecho de avalar el cumplimiento de la obligación de uno de ellos. Si no dice nada, se entiende que los avala a todos. Bueno, ahora sí, ya con todos estos presupuestos que hemos revisado de requisitos de orden general, especial, de si hay endosos, de si hay formas de garantía, nos vamos en ejercicio de la acción cambiaria. ¿Y qué es eso? Es la facultad que tiene el legítimo tenedor del título valor para demandar el pago de una obligación incorporada en un título valor. Decimos de una obligación cambiaria. Siempre que hacemos referencia a títulos valores hablamos de derecho cambiario. Y cuando hablemos de derecho cambiario nos debemos ubicar en el contexto de que debió haber el giro o la emisión de un título valor, de cualquiera de los regulados en el Código de Comercio. Entonces, el título valor representa una obligación clara, expresa y exigible. ¿Qué quiere decir? Que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, debe ser un título ejecutivo. Hoy ya no debemos pensar en el artículo 488, sino también en el 422 del Código General del Proceso. ¿Por qué razón? Porque a 1 de enero del 2016 ya empieza en pleno la vigencia del Código General del Proceso. Y adicional a ello, nos debemos referir también al artículo 793 del Código de Comercio, que dice que todo título valor debe cumplir con los requisitos del título ejecutivo, o sea, los señalados en la norma procesal. ¿A través de qué tipo de proceso adelantamos este ejercicio de la acción cambiaria? Pues el proceso específico y más indicado es el de la vía del proceso ejecutivo. Pero nada impide que nos vayamos en un juicio declarativo, en un juicio ordinario en los términos del Código de Procedimiento Civil o ya en términos de la Ley 1395 del 2010 y el actual Código General del Proceso, sería en un juicio, en un proceso declarativo a través de un proceso verbal, donde se va a hacer valer el negocio fundamental que dio origen al título valor. Entonces sería la compraventa, el contrato de arrendamiento, el contrato de fiducia, cualquiera que haya sido el negocio causal. La acción cambiaria también tiene unas modalidades, dependiendo si nos vamos contra los obligados principales o los obligados en vía de regreso. La acción cambiaria puede ser directa o puede ser de regreso. Es directa cuando se ejerce contra el aceptante de una orden, que sería, en el caso de la letra de cambio, el girado en la letra. Contra el otorgante de una promesa cambiaria, en el caso del girador de un pagaré, y sus avalistas, o sea, las personas que garantizan el cumplimiento de este obligado principal. Por eso, como lo dije anteriormente, el aval es una forma de garantía, sí, pero este avalista adquiere una obligación principal de la misma naturaleza que la tiene el obligado, el deudor del título valor, de la modalidad que sea. Y las de en vía de regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. ¿Y quiénes son los cualquiera otros obligados de acuerdo a lo que acabamos de ver? Los endosantes, por ejemplo, ¿sí? Todos los endosantes, y en el caso del cheque, el girador, porque en el cheque no hay obligado directo, hay obligado solamente en vía de regreso, que sería el girador y sus avalistas. ¿Quién es el obligado directo? En el cheque, el banco girado, y el banco girado no ha celebrado el negocio cambiario. Veamos el ejercicio de la acción cambiaria entonces en la letra de cambio, el pagaré y el cheque. En la letra de cambio es directa cuando se ejerce contra el aceptante de la orden de pago, que sería el girado y sus avalistas. De regreso contra el girador y los endosantes. En el pagaré es directa cuando se ejerce contra el otorgante de la promesa de pago y sus avalistas, y de regreso contra los endosantes y sus avalistas. En el cheque
el destinatario de la orden de pago es el banco librado. El banco no es obligado cambiario, como ya lo indiqué anteriormente. Las acciones derivadas del cheque, entonces, en este evento son todas de regreso. Se ejercen contra el girador, el avalista y sus endosantes. Tema de especial importancia para el ejercicio de la acción cambiaria es el relacionado con la prescripción y la caducidad de la acción cambiaria. En la letra de cambio y el pagaré, la acción directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento del título valor. Y la acción de regreso del último tenedor prescribe en 1 año contado desde la fecha del protesto o si el título fuere sin protesto desde la fecha del vencimiento y desde que concluyan los plazos de la presentación. La del obligado de regreso contra los anteriores obligados prescribe en 6 meses contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la presentación o de la notificación de la demanda. Teniendo en cuenta que el término es muy cortico, hay que tener especial importancia y cuidado, darle especial importancia y cuidado a esta modalidad de acción, que es cuando un obligado de regreso la ejerce frente a obligados anteriores. En el cheque, entonces, las del último tenedor en 6 meses contados desde la presentación del cheque para el pago. Y en esto hay que tener cuidado con las fechas de presentación que tienen los cheques, dependiendo si son cheques girados en la misma plaza, en cierta plaza para pagar en una ciudad diferente del mismo país, o en un país latinoamericano o en un país fuera de América Latina. Entonces, 15 días si se paga en la misma plaza donde se hizo su giramiento. 1 mes si es pagadero en una ciudad diferente o a la de su giro. 3 meses si fue expedido en país latinoamericano y pagadero en algún otro país de América Latina. Y 4 meses si lo vamos a pagar, lo giramos en un país de Latinoamérica, pero para pagarlo en cualquier otro país diferente de América Latina. La acción cambiaria entonces también caduca. ¿Y cómo es esa caducidad de la acción cambiaria? La de regreso del último tenedor del título caduca por no haber sido presentado en tiempo el título para su aceptación o para su pago. Es el caso de las letras de cambio y también el caso de los cheques, o por no haber sido levantado el protesto conforme a la ley. Hay un último tema y es cuando han ocurrido los fenómenos de la prescripción y de la caducidad, ¿qué otra oportunidad hay? ¿Se perdieron definitivamente los derechos incorporados en el título de valor? No, hay un último remedio y es el consagrado en el artículo 882 del Código de Comercio en su parte final, donde la norma dice que tendrá acción quien se haya enriquecido sin justa causa a consecuencia de la caducidad o prescripción, entonces habrá una acción contra esta persona. Esta acción prescribirá en 1 año después de que ha ocurrido el fenómeno de la prescripción o de la caducidad. ¿A través de qué trámite hacemos este proceso? A través de un trámite de un proceso declarativo por la vía de un proceso verbal de conformidad como lo establece la ley 1306 del 2009. Y el requisito de procedibilidad es adelantar una audiencia de conciliación previa como lo señala la ley 640 del 2001. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir ya de una manera pues muy sencilla, muy práctica para que todos ustedes lo tengan en cuenta cuando sus clientes, los acreedores quieran hacer efectivos los derechos incorporados en los títulos valores a través del ejercicio de la acción.